Buenas, mis jóvenes Padawan. Seguimos hablando de ciencia ficción. Entonces, continuamos con los arquetipos. Vamos a seguir hablando de los diferentes arquetipos dentro de la ciencia ficción y esta vez nos vamos a mudar para la fantasía. Es decir, basta ya de hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de fantasía ahora, lo cual es muy justo. Más dentro de la fantasía vamos a entrar en el universo del horror. Esta vez vamos a hablar de un arquetipo del horror, del monstruo o el vampiro. Es decir, hablaremos del vampiro, pero el vampiro como monstruo y como generalización de lo monstruoso. Es decir, no hablaré del vampiro como se le ha tratado en la literatura más recientemente, que es más bien como héroe o como antihéroe, o incluso como figura romántica en los romances fantásticos modernos, sino que hablaremos del vampiro como representación de lo monstruoso y cómo esto ha ido variando a lo largo del tiempo. Así que, sin más, hoy hablamos del arquetipo de toda la fantasía, que es el vampiro. Entonces, el vampiro es un tipo de criatura folclórica, es decir, es un elemento que existe en determinados lugares de Europa del Este. El vampiro existe como criatura folclórica, lo cual tuvo un énfasis en la literatura europea de su momento. Existen al menos dos relatos sobre vampiros que se llaman Carmila y el vampiro. No voy a hablar del vampiro indio, de los cuentos del vampiro, porque esto pese a que no me queda muy claro que la palabra vampiro en esa historia india haya sido traducida correctamente. De cualquier manera no es la misma figura folclórica y la figura folclórica del vampiro que se conoce actualmente no es ni de lejos la misma que la de la India. Por lo tanto, no voy a tomar el de la India, voy a tomar a Carmilla y al vampiro como los precedentes, los predecesores del arquetipo del vampiro como monstruo, como entidad monstruosa, como encarnación de todo lo malo. Recordemos que el tratamiento que se le da, estamos hablando ya del siglo XIX, el tratamiento que se le da al vampiro como criatura que se opone a Dios, es decir, como criatura demoníaca. Entra como el demonio, como lo macabro. Ojo, no es como el hombre artificial de Víctor Frankenstein. No es una figura artificial, es una figura que ya existe, que tiene poderes, que estos poderes provienen del mal y de la oscuridad. Es una criatura depredativa, es decir, es depredador del ser humano, por lo tanto es aquello que acecha en la oscuridad, aquello que acecha en el monte. Por lo tanto, es algo a temer, de ahí que entra dentro de la literatura de horror. La literatura de horror es una literatura que es fundamentalmente emocional, y esto es que la idea, lo que persigue la literatura de horror es que el lector se sienta como se siente el protagonista. Por eso es que los protagonistas siempre tienen miedo. Parece que, no sé, si tomamos a un autor como Lovecraft, de momento parece que todos los personajes de Lovecraft entran en colapso nervioso, pero la idea es que se contagie. Es lo mismo que pasa con las películas de horror. La idea es asustar, la idea es meter miedo, es decir, que el miedo contamine al lector. De ahí que el tono de la historia de terror es muy importante. Tú no puedes empezar una historia de fantasmas con un tono desenfadado, como sucede, por ejemplo, con el fantasma de Canterbury. El fantasma de Canterbury no es una historia de horror, es una historia fantástica, pero no de horror. Es decir, la intromisión del fantasma tiene un objetivo que no es asustar. En el caso de la literatura de horror, la idea es asustar. Entonces, el vampiro como elemento de miedo y de susto proviene del universo folclórico de Europa, pero de Europa del Este. Está tomado por autores occidentales, autores fundamentalmente anglosajones, pero proviene de Europa del Este. Por lo tanto, el lugar que daba miedo, o sea, el sitio, el ambiente de miedo y de terror que tiene las historias de horror escritas desde las grandes ciudades europeas, en especial las del Reino Unido, obviamente se trata de esos lugares campestres europeos, poseedores o sea, lugares antiguos, lugares donde ha habido batallas, donde hay una historia anterior terrible,
Estamos hablando de que no idealizaban el pasado, es decir, el pasado daba miedo. Estamos hablando de autores que estaban metidos dentro de la modernidad y veían el pasado no como algo ideal, sino como algo peligroso. Y sobre todo, el castillo medieval. El castillo medieval es el lugar perfecto para que moren horrores del pasado ahí. Es el miedo al pasado. Es un elemento completamente opuesto a la fantasía heroica, que es una idealización del pasado aquí. En las historias de miedo del siglo XIX había un miedo al pasado, un temor a los elementos del pasado, sobre todo los elementos que se oponían a Dios. Recordemos que este conflicto de acercarse y oponerse a Dios es un conflicto, es un tema vital durante la modernidad. Es vital durante la industrialización. En el siglo XIX casi toda la literatura tiene este conflicto. La de ficción científica, la de fantasía y el horror también entra ahí. Por lo tanto, el vampiro como elemento que posee Jesús, como mal antiguo, elemento representativo del mal y del mal católico, del mal que se opone a Dios. Ese es el estado natural del vampiro en las primeras relatos que se hicieron al respecto. Sin embargo, aparece una novela de Bram Stoker, que se llamaba Drácula, en la cual esto cambia un poco. Es decir, el vampiro de Bram Stoker, es decir, Drácula, es igual, es un elemento antiguo, es un portador del mal, que además vive en castillos medievales, igual exactamente el mismo vampiro de siempre, pero que se aprovecha de la modernidad y desea mudarse para la ciudad. ¿Por qué? Porque en los terribles campos, en los desolados campos europeos, alejados de la civilización, todas las personas conocen las tradiciones y se cuidan del vampiro. Sin embargo, y si el vampiro les toca la puerta, no le dan permiso para pasar y tienen ristras de ajo en las puertas y toman precauciones y medidas. Y el vampiro, Drácula en este caso, que está inspirado incluso en un personaje histórico de Europa del Este, él quiere ir a la ciudad, a Londres, porque en la ciudad se han olvidado estas tradiciones. En las ciudades se olvidan estas tradiciones y si pides permiso para pasar a un lugar, es simplemente una forma de cortesía y te dejan entrar. Y dejas entrar al mal. Entonces, el tono que tiene Drácula, el libro de Drácula de Bram Stoker, es el tono que tiene la fantasía, es decir, de idealización del pasado o de crítica a la modernidad. Es decir, los valores se han perdido y el horror puede entrar. Es ligeramente diferente. Y sigue siendo una historia de horror, pero es una historia de horror en la cual la culpa, la responsabilidad de que este horror antiguo se desencadene, la tiene la propia modernidad. Porque Drácula contrata a un abogado para hacer todos los papeles legales y llevarse a sí mismo como una carga, él y la tierra de donde nació. Alquila un lugar y empieza a caminar por la noche, por la propia vida nocturna de las ciudades, la iluminación artificial, la vida nocturna, etcétera, el desenfreno de la ciudad, la modernidad es una especie de crítica a la modernidad. Entonces, después de Drácula, el vampiro se mantuvo en las ciudades, sobre todo en las ciudades antiguas, hasta que llega a Estados Unidos, hasta que empiezan las primeras historias de vampiros en Estados Unidos. Y aquí ocurre un punto interesante, porque como mismo pasa con el vampiro, pasa con cualquier otro estereotipo del horror. No el fantasma, o sea, no los fantasmas ni los seres artificiales, pero sí el hombre lobo, que es una historia posterior, la momia también. Estamos hablando fundamentalmente de personajes no literarios, sino cinematográficos. Pero el monstruo se mantiene en las ciudades o en el casco histórico de las ciudades o en las ciudades antiguas, no en las urbes modernas. Cuando a lo largo del siglo XX se sigue haciendo horror, por supuesto, se sigue escribiendo horror, de momento hay un cambio en esto y hay que actualizar el horror. Y aquí se bifurca un poco el vampiro. Primero, el vampiro, a partir de Anne Rice, el vampiro no empieza a verse como un elemento del mal, empieza a verse como un elemento atractivo, como un elemento de rebeldía, que siguió por un camino en el cual el vampiro ya se volvió un arquetipo de la novela romántica en lugar de un arquetipo del monstruo. Y lo monstruoso, que generalmente ya entra más en lo demoníaco, lo monstruoso
se fue alejando de las ciudades y fue entrando más en el territorio campestre, el campo norteamericano. Es decir, volvemos al ambiente rural, pero no al ambiente rural europeo con castillos, sino al ambiente rural occidental norteamericano, el centro de los Estados Unidos. Y ahí tenemos como, podemos escoger casi cualquier historia de Stephen King que no se desarrolla en las grandes ciudades, porque la ciudad y la modernidad se vuelve un símbolo de seguridad. Lo moderno, lo iluminado, se vuelve un símbolo de seguridad y entonces volvemos, hay una vuelta en el horror moderno, en el horror del siglo XX, hay una vuelta al terreno campestre. Existen vampiros y no vampiros y otros tipos de seres que acechan en las tinieblas, acechan desde el mal y acechan en espacios rurales. Vuelve a ocurrir, el escenario del horror vuelve a ser lo rural. A diferencia del vampiro como figura romantizada, como idealización del romanticismo y como galán de la novela romántica, de la novela romántica fantástica, se mantiene todavía en entornos urbanos oscuros, con estética dentro del gótico, el gótico moderno, no el gótico antiguo, pero mantienen ese tipo de estructura. Y entonces el vampiro se volvió vampiro, hombre lobo y casi todos los estereotipos de la monstruosidad. Estoy hablando de cosas como True Blood, de series como True Blood, o Vampiro Sureño, o Diario de un Vampiro, o el propio Crepúsculo. Es decir, se vuelve un estereotipo de la novela romántica, un arquetipo de la novela romántica y al mismo tiempo se mantiene como arquetipo del horror, pero en escenarios rurales, completamente rurales. Y así ha quedado hasta ahora. Es decir, los cambios actuales, bueno, con la creación de Alien hay un solapamiento con la ciencia ficción ya, y entonces de momento la nave espacial también es un escenario de horror que incluye seres alienígenas o incluye robots asesinos también, o incluye otro tipo de monstruos. Por ejemplo, creo que de la saga Viernes 13, el número 10 o algo así, se desarrolla en una estación espacial. La película es horrible, pero la idea demuestra de que el ambiente de espacio toma el ambiente de espacio cerrado o historia de cajas cerradas, tipo que viene del cine negro, del policíaco, de el castillo o la casa solariega en medio de la tormenta, que están aislados, es lo mismo, la nave espacial, la estación espacial que está aislada y no hay salida. Y de ahí viene el elemento. O sea, nos alejamos de nuevo del ambiente rural y entramos al ambiente en este caso no es una ciudad, son naves espaciales, pero el ambiente de la modernidad. Hay un paso también ligero a la modernidad en la actualidad. Y entonces ese es el recorrido que ha hecho el arquetipo del vampiro como encarnación del mal, como miedo. Y lo sorprendente es que los vampiros ya ahora claro, ¿qué es lo que sucede? Que el vampiro siempre fue bello y siempre fue hermoso, a diferencia del ser artificial, porque fue un símbolo de la tentación. Pero a medida que filosóficamente la literatura fantástica se fue separando del maniqueísmo católico o cristiano, el vampiro pasó a ser no un elemento de tentación, sino un elemento de belleza, un elemento de rebeldía y un elemento ya no tanto de tentación, sino de deseo, un objeto de deseo. Y es un arquetipo de la novela romántica moderna fantástica. Así que esa es la evolución del vampiro a lo largo de la literatura de horror del siglo XX. Es un arquetipo que se mantiene, que goza de perfecta salud y que incluso se ha diversificado. Le ha pasado un poco como a la figura del hacker, que empezó siendo un arquetipo del cyberpunk y de la ciencia ficción, y actualmente ya es un arquetipo del noir, sobre todo del haze. Pero eso merita un video distinto, simplemente, la evolución de este arquetipo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Este ha sido un video corto, porque no han habido tantos cambios en la historia de los vampiros. Los cambios que han habido han sido importantes, ¿no? Han sido fundamentalmente, o sea, han sido grandes, pero no ha habido grandes cambios realmente. Así que los espero en las próximas crónicas de la bandera.